En nuestro estudio de la confesión de fe de la Iglesia, que la semana pasada aprendimos en la clase que es la Confesión Bautista de Londres de 1689. La semana pasada tuvimos una clase introductoria en la que vimos qué es una confesión de fe y vimos por qué debemos tener una confesión de fe. Vimos cuáles son las ventajas de tener una confesión de fe y cuáles son las desventajas de no tener una buena confesión de fe. Y vimos una breve historia de la confesión de fe que esta iglesia ha adoptado, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Habiéndonos introducido a nuestra confesión y en general al estudio de las confesiones, vamos hoy a abordar el primer capítulo de la confesión. Solo que no vamos a estudiar los 10 párrafos que contiene ese capítulo. No vamos a estudiar los 10 párrafos, sino que vamos a estudiar la doctrina principal que está en esos 10 párrafos. Las personas que están haciendo el curso, estas clases, con el propósito de hacerse miembros, debieron de haber leído los 10 párrafos y haber estudiado un material de ayuda que yo envié por internet. Y debieron de haber traído preguntas acerca de esos 10 párrafos en el día de hoy. Todavía pueden enviar esas preguntas por internet y con el favor de Dios serán respondidas también por internet, es decir, respondiendo a los correos electrónicos que ustedes mismos envían. Entonces, en este día no vamos a estudiar los 10 párrafos, sino que vamos a estudiar solamente la doctrina principal que está en esos 10 párrafos, que es la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. La doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. ¿Cómo se llama la doctrina que vamos a estudiar hoy todos? Inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Esa es la doctrina que vamos a estudiar hoy. La doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Lo primero que debemos decir es que todos los que estamos aquí creemos que Dios existe. No necesitamos dar ninguna prueba de que Dios existe. La confesión asume que Dios existe. La Biblia asume que Dios existe. En segundo lugar, todos los que estamos aquí creemos que Dios se ha revelado. Es decir, que Dios nos ha dejado conocer cómo es Él, cuál es su plan para sus criaturas y cuáles son sus preceptos que Él quiere que nosotros obedezcamos de Él. Es decir, todos los que estamos aquí creemos que Dios se ha revelado. La palabra revelación o revelado significa quitar el velo. Dios está cubierto con un velo, pero Él ha quitado el velo y nos ha dejado ver algo de sí mismo. Las personas que creen que Dios existe, pero Él no se ha revelado, se conocen como agnósticos. Nosotros no somos agnósticos, nosotros creemos que Dios se ha revelado. Y de lo que trata esta doctrina es precisamente de la revelación de Dios, de cómo Dios se ha revelado a sus criaturas. Y por las Sagradas Escrituras entendemos que Dios se ha revelado básicamente de dos maneras. Dios se ha revelado de dos maneras. Una la llamamos revelación general. Revelación general es la revelación que Dios hace de sí mismo en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Salmo 19, Romanos 1:20. La palabra de Dios muestra que Dios se ha revelado por la creación. La creación muestra que Dios existe y nos deja ver algunos de sus atributos. Pero esa revelación general no es suficiente para conocer el plan de Dios, ni es suficiente para conocer los preceptos de Dios. Por tanto, Dios nos ha dado una revelación especial.
en la cual Él muestra más de su santo ser, nos muestra cuál es su plan, cómo puede el hombre llegar a ser salvo, cuáles son sus mandamientos, y eso es lo que se conoce como revelación especial. Veamos lo que la Biblia dice acerca de la revelación especial, abriendo en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vayan conmigo allá, por favor, a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y vamos a ver allí cómo Dios también nos ha dado una revelación de sí mismo que podemos llamar especial. ¿Cuál es la revelación general? La creación. Ahora veamos la revelación especial. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten, la escritura comienza asumiendo la existencia de Dios, Dios, y luego dice que Dios ha hablado, habiendo hablado, es decir, Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado, y luego dice de muchas maneras. Dios ha utilizado varias maneras para darse a conocer, para autorrevelarse. Si yo les pido que comiencen a pensar en las formas como Dios se ha revelado, ustedes comienzan a pensar en el libro del Génesis y ustedes ven que Dios se reveló a Adán. ¿Cómo se reveló Dios a Adán? Dios le hablaba a Adán de viva voz. Si seguimos avanzando en el libro del Génesis, podemos ver que Dios se reveló a Moisés. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? Dios se reveló a Moisés en medio de una zarza ardiendo, un arbusto ardiendo. Esa es una revelación en la cual hay una imagen que representa a Dios. Es lo que se conoce como una teofanía. Ahí mismo en el libro del Génesis vemos cómo Dios se reveló a José. ¿Cómo se reveló Dios a José? Por medio de sueños. Y viendo todavía más el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios habló a los padres por los profetas. Es decir, Él le hablaba al profeta directamente, o por sueños, o por visiones, pero el profeta tenía algo que era verdaderamente palabra de Dios. Y vemos cómo los profetas del Antiguo Testamento dicen: así dice el Señor, esto dice el Señor. Y muchas de esas revelaciones han quedado por escrito. Entonces ahí tenemos en pleno la revelación especial. Hay muchas formas de revelación especial y entre ellas la que se va constituyendo como la más importante es la revelación escrita. Dice el texto que Él habló de esas muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuál es ese otro tiempo? Es el tiempo antes del Señor Jesucristo. Y dice el texto que ahora en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los postreros días son los días desde la venida de Jesucristo hasta el fin del mundo. En el tiempo pasado habló de muchas maneras. En este tiempo postrero, después de la venida de Cristo, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Escuchen muy bien esto, que es muy importante. La revelación final, perfecta, inigualable, incomparable, insuperable de Dios es su Hijo. Y eso lo podemos llamar revelación encarnada. La revelación encarnada. Entonces hay revelación oral, hay revelación por visiones, hay revelación por sueños, hay revelación escrita y está la revelación encarnada. La revelación encarnada es la última y perfecta revelación de Dios. Entonces, cuando Dios revela a su Hijo, nos está dando todo lo que necesitamos saber en cuanto a revelación. Así que lo que Dios nos da a conocer de su Hijo es lo último que nos va a dar a conocer de este lado del cielo de sí mismo. Es decir, que cuando se complete la revelación de la persona y la obra del Hijo, tendremos la revelación que Dios quiere darnos completa, perfecta,
estable e invariable. La revelación perfecta, completa, estable e invariable que Dios quiere dar a su pueblo termina cuando termina de revelarse todo lo que tenemos que saber acerca de Jesucristo. Y hay un detalle muy particular con respecto a esto, y el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza diciendo revelación de Jesucristo que dio a su apóstol Juan para dar a su pueblo. Y el libro de Apocalipsis termina, el que le añada o le quite a este libro sufrirá los terrores de Dios. ¿Eso qué significa? Que con el libro de Apocalipsis termina la revelación de Jesucristo, y terminando la revelación de Jesucristo termina toda la revelación que Dios quiere darle a su pueblo. Entonces, la implicación necesaria de lo que acabo de decir, de que Jesucristo es la revelación perfecta, estable, única, completa, insuperable e inalterable, y que después de completada la revelación de Jesucristo, no hay más revelación. La implicación necesaria es que los medios anteriores que se usaron por Dios para revelarse a su pueblo terminan cuando termina la revelación de Jesucristo, cesan cuando cesa la revelación de Jesucristo. Cuando el conocimiento de Jesucristo, su persona y su obra es dado de manera completo, perfecto y estable a su pueblo, todos los medios de revelación cesan. Y dentro de esos medios de revelación, por medio de los cuales se escribió las profecías del Antiguo Testamento y la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, es lo que llamamos inspiración. El principal medio por el cual Dios nos ha dado la revelación de sí mismo es la inspiración. La inspiración es el medio de revelación por excelencia. El principal medio de revelación, el último, completo y perfecto, es Cristo. Pero hemos de conocer a Cristo por la inspiración. Dios usa la inspiración para ayudarnos a conocer quién es Cristo, su persona, su obra, sus preceptos. Si Cristo viene al mundo y no se nos explica por inspiración quién es Él y qué Él ha hecho, nos quedaríamos en las mismas tinieblas. ¿Qué son las epístolas del apóstol Pablo? La explicación de la persona y obra de Jesucristo. Los 4 evangelios nos cuentan lo que Él hizo, pero no nos explican su persona y su obra. Nos cuentan por inspiración lo que Él hizo, pero no nos explican su persona y su obra. La carta a los romanos, la carta a los efesios, colosenses, hebreos, por inspiración nos explica quién es Él, qué hizo y qué demanda de nosotros. Si no tuviéramos la inspiración, nada entenderíamos de Jesucristo. Por eso el medio de revelación más importante es la inspiración, y la inspiración produce la fuente última y definitiva de revelación, que es la Escritura. La inspiración produce la Escritura, y la Escritura es la forma como Dios gobierna a su pueblo. La Escritura es la forma como Dios gobierna a su pueblo. Dios ejerce autoridad sobre su pueblo por medio de la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿enseña la Biblia de sí misma que ella es escrita por inspiración? ¿Explica la Biblia ella misma qué es la inspiración? ¿Muestra la Biblia ella misma de que ella, por ser inspirada, es la autoridad única y suprema de Dios sobre su pueblo? La respuesta es sí. Y lo que vamos a ver a continuación es la base bíblica de esas afirmaciones. Vayan conmigo, por favor, a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es el versículo insigne de la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Versículo muy, muy importante. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a leerlo.
Dice, vamos a leerlo todos juntos contando 3. 1, para que esta clase no sea muy aburrida y se duerman todos. 1, 2 y 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, de este versículo comienza a surgir el título de la doctrina. ¿Cómo es el título de la doctrina? Otra vez todos. Inspiración plenaria y verbal de la Escritura. ¿Vieron en el pasaje la palabra inspiración? Sí, señor. ¿Vieron la palabra inspiración en el pasaje? ¿Vieron la palabra plenaria? La palabra plenaria está en la palabra toda. Dice, comienza el verso 16 diciendo toda la Escritura. La palabra toda significa plena, viene de plenitud, plenaria, toda. La palabra escritura se refiere a aquello que los autores de la Biblia escribieron, que es lo que conocemos como Sagrada Escritura. El autor bíblico produce una escritura y esa escritura es enviada por Dios. Y luego viene la palabra inspirada. Dice, toda la Escritura es inspirada. De ahí viene el nombre de la doctrina, inspiración plenaria y verbal de la Escritura. La palabra inspirada es la palabra griega theopneustos. Theopneustos es una palabra compuesta de 2 palabras. La primera parte, theo, es Dios, y neustos es exhalar. Entonces, esta palabra compuesta, que en nuestra Biblia en español se traduce inspiración, correcta y literalmente se puede traducir Dios exhalada. Dios exhalada. La palabra inspiración es Dios exhalada. Hay una pequeña dificultad porque en nuestro idioma, cuando nosotros hablamos de inspiración, se refiere a llevar aire o introducir aire a los pulmones. En nuestro idioma español, inspiración es esto. Eso es inspiración. Entonces, crearía la confusión de que el que se inspiró fue el que escribió. Pero la idea no es esa. La idea es que Dios exhaló. Cuando Dios exhaló, el que escribió recibió lo que Dios exhaló. Y luego lo escribió. Y Dios controló su mente, sus pensamientos, todo su ser, para que lo que el autor bíblico escribiera fuese exactamente lo que Dios quería que allí quedara escrito. Es decir, Dios provee el mensaje exhalándolo de su propia boca, se lo entrega al escritor bíblico y supervisa con cuidado que ese receptor humano reciba exactamente, oigan bien, las palabras, palabra por palabra, lo que Él quiere que escriba. Dios no le concede al autor humano simplemente los conceptos para que Él escriba como a Él le parezca. No, Dios le concede al autor humano las palabras. Y si bien no lo convierte en un robot, no lo convierte en un autómata que simplemente copia un dictado que Dios le da, Dios supervisa las palabras, palabra por palabra, que el autor bíblico va a escribir. Por eso hablamos de la inspiración plenaria, que significa toda, y verbal, que significa palabra por palabra. Por eso vamos a ver ahorita rápidamente que la mejor versión de la Biblia es la que traduce ¿cómo? Palabra por palabra. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? La que traduce palabra por palabra. Eso es lo que significa inspiración verbal. Entonces ahora ya ustedes ven de dónde viene este nombre. Inspiración, Dios exhalada. Plenaria significa toda, es decir, en su composición. En 2 Timoteo 3, 16, 17, la palabra toda
primariamente se refiere al Antiguo Testamento, porque en esa época el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero esa palabra toda también se aplica al Nuevo Testamento, como vamos a ver enseguida. Entonces, inspiración plenaria es toda y verbal es palabra por palabra. Y ahora continúa diciendo el verso 17, ¿cuál es el propósito? El propósito de que Dios nos dé una escritura que es exhalada por Él y que toda en su contenido es exhalada por Él y es verificada y supervisada por Él, palabra por palabra. ¿Para qué nos da eso Él? Nos la da, dice el 16, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. El propósito, miren, ¿cuál es el propósito de darnos algo perfecto? Que nosotros seamos hechos perfectos. Ahora, quiero aclarar que no es posible ser perfecto de este lado del cielo. Nosotros no somos perfeccionistas. Mientras estemos en este lado del cielo vamos a pecar. Pero la palabra perfecto significa maduro. La palabra perfecto significa completo. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios para que nosotros, sus hijos, su pueblo, lleguemos a ser maduros, completos, entre comillas, perfectos? ¿Qué necesitan los hijos de Dios para llegar a ser de esa manera? Necesitan la palabra inspirada, plenaria y verbalmente. No necesitamos más. No necesitamos más. Esto es suficiente. ¿Necesita el hombre para llegar a ser perfecto algo más que una escritura como esta que es perfecta? La respuesta es no. ¿Necesita una profecía aparte de la escritura? No, necesita solo la escritura, y por eso hablamos de sola escritura. ¿Necesita la iglesia algo más para llegar a ser perfecta? No, necesita solo la escritura. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita el hombre de Dios para llegar a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Necesita solo la escritura. Y esto es lo que nos habla de la suficiencia de la escritura. Pero como 2 Timoteo 3, 16 y 17 parece indicar que solo se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, veamos el siguiente pasaje en la diapositiva, que es 2 de Pedro, capítulo 3, 15 al 16, y veamos cómo los apóstoles, Pedro, Pablo y todos los demás, estaban conscientes de la inspiración. Pablo y Pedro creían en la inspiración y creían que ellos mismos eran inspirados. Pedro creía que Pablo escribía por inspiración. Pablo creía que Lucas escribía por inspiración. Estas cosas están escritas para que nosotros tengamos esta seguridad. 2 de Pedro 3, 16 y 17. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leer desde el 15 hasta el 16, 15 y 16, y vamos a leer todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está hablando allí de un autor bíblico. ¿Cuál es ese autor bíblico del cual Pedro está hablando? Pablo. ¿Qué está diciendo de este autor bíblico? Que a él se le ha dado una sabiduría. Y en esa sabiduría Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender. ¿Y a qué compara Pedro los escritos de Pablo? Lo compara con los escritos del Antiguo Testamento. A los escritos de Pablo, Pablo escribió 13 o 14 epístolas, y a esas epístolas Pedro las llama escrituras, es decir, que las está haciendo iguales a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a todos los autores
del Antiguo Testamento. Entonces, con esto podemos entender de nuevo qué significa inspiración, ya sabemos, de Dios. Plenaria significa toda, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Y verbal significa ¿qué? Palabra por palabra. Finalmente, vamos a ver que ya vimos que Pedro creía en la doctrina de la inspiración. Les puedo asegurar que Pablo también creía en la doctrina de la inspiración, solo que no tengo tiempo de probárselos. Pero veamos qué creía el Señor Jesucristo sobre la doctrina de inspiración. Veamos Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. ¿Qué creía el Señor Jesucristo sobre la doctrina de la inspiración? Mateo 5, 17 y 18. Vamos a leerlo todos juntos otra vez para que esta clase no se vuelva aburrida. Mateo 5, 17 y 18. Muy bien, todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunta: ¿creía el Señor Jesucristo en la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura? Por supuesto que sí. De hecho, cuando él comienza en el versículo 18 a decir, de cierto os digo, significa esto es algo segurísimo, segurísimo. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, este cielo y esta tierra que ustedes ven hoy, van a ser quemados al fin del mundo. Hasta que llegue el fin del mundo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Y esa expresión, jota y tilde, se refiere al más pequeño símbolo ortográfico. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una P y una R? La diferencia entre una P y una R es que la R lleva bastón, la P no. La R lleva bastón. Bueno, lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que ni siquiera el más pequeño símbolo ortográfico fue dejado por fuera en la confección de la Escritura. Cuando Dios inspiró a los santos hombres que la escribieron, Él tuvo cuidado de que hasta el más pequeño símbolo ortográfico fuera transcrito tal y como Él quería. Por eso hablamos de que la inspiración es verbal, palabra por palabra, y podríamos añadir a ese palabra por palabra, símbolo por símbolo, letra por letra. Ven, la Biblia es perfecta, la Biblia es completa, la Biblia es estable, la Biblia es invariable, la Biblia es la perfecta obra de Dios. Pero ahí no solamente dice que la Biblia es inspirada verbalmente, sino que ahí dice que la Biblia es infalible, infalible. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Significa que ella es infalible, ella no puede fallar. Ella no puede fallar en revelar a Dios, ella no puede fallar en revelar su plan, ella no puede fallar en revelar sus mandatos. Ninguna de sus profecías va a dejar de ser cumplida, ella es infalible. Ninguna de sus amenazas va a dejar de ser cumplida, ella es infalible. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasarán. El cielo y la tierra serán destruidos, mi palabra no puede ser destruida. El cielo y la tierra son falibles, mi palabra es infalible, infalible. Eso es muy, muy importante que nosotros creamos en esto. Entonces, eso es lo que los reformadores protestantes del siglo XVI enseñaron con solo dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Todos, sola Escritura. ¿Necesita el hombre algo más para ser perfecto? ¿Y cuál es la respuesta? Sola Escritura. ¿Necesita la iglesia algo más para ser perfecta? Sola Escritura. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que creyeron
los padres posapostólicos. Eso fue lo que creyeron los valdenses, los albigenses, los moravos, los hugonotes, Lutero, Calvino, Zwinglio, los puritanos, los bautistas reformados y presbiterianos e independientes de todas las épocas. Hemos creído la sola Escritura. Y por tanto, entonces, una de las confesiones de fe históricas, que es la que nosotros hemos adoptado, define de esta manera la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Dice: la Santa Escritura es la única fuente vigente de revelación, única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras, y son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque la revelación general no es suficiente para revelar al hombre la persona, el plan y los mandatos de Dios, y mucho más ahora que los otros medios de revelación han cesado. Los otros medios de revelación han cesado. Entonces, claramente podemos ver que esta confesión de fe y que esta iglesia y que todas las iglesias de la Reforma somos inspiracionistas, porque creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, y cesacionistas, porque creemos que todos los demás medios de revelación han cesado. Dicho de otra manera, este estribillo es muy popular en nuestras iglesias. La Escritura es la infalible, ya saben eso qué significa, inerrante, eso significa que no contiene error alguno, y todo suficiente palabra de Dios. Y en alguna época algunos decían: la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Eso dijeron los liberales y los neoortodoxos en el siglo XIX, donde hubo una crisis muy fuerte de esta doctrina. Esta doctrina ha sido durante todo el tiempo de la historia de la iglesia muy atacada, pero en el momento en que más ha sido atacada fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con dos grupos que se llaman los liberales y los neoortodoxos. Y ellos decían que no es que la Biblia es la palabra de Dios, sino que en ella está la palabra de Dios, y que cuando uno la lee, uno descubre en ella la palabra de Dios. Nosotros no decimos eso, nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Lo que nosotros decimos es que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso lo resumimos en dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Sola Escritura. Vamos entonces, ya vimos una base bíblica para lo que estamos estudiando, ya vimos la declaración de la confesión de fe, que es nuestra confesión. Ahora veamos algunas preguntas de discusión que se generan cuando uno estudia estos temas. Hay muchas más preguntas y hay mucho más tema. Este capítulo de la confesión se conoce como bibliología. Yo luego, a los que están estudiando y a todos, si quieren, les voy a proveer un curso de bibliología completo, y van a haber muchas más cosas que aprender, pero por ahora estas son las más importantes, y vemos cómo a través de esto que hemos enseñado ya se genera alguna discusión. Entonces veamos, por ejemplo, esta pregunta: ¿quiénes no tienen la sola Escritura? Ya con lo que usted escuchó y aprendió hoy, usted puede saber quiénes no tienen la sola Escritura. ¿Quién se le viene inmediatamente a la mente que no tienen la sola Escritura? Pues la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no tiene sola Escritura. ¿Cuál es el eslogan de la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana dice: con la Escritura. No sola Escritura, sino con la Escritura. ¿Y qué es lo que ellos tienen con la Escritura? La tradición católica romana, la doctrina de los papas, la infalibilidad papal. Entonces ellos no tienen sola Escritura, ellos tienen con la Escritura. Pero hay otro grupo que también nos interesa: ¿quiénes atentan contra la sola Escritura? Dicen creerla, pero atentan contra ella. Nuestros amados hermanos carismáticos. Nuestros amados hermanos carismáticos atentan contra la sola Escritura. ¿Por qué? Porque ellos, cuando creen en que hoy hay profecías
esas profecías son iguales a la Escritura, iguales a la Escritura. Y al poner algo igual a la Escritura deja de ser la única, suficiente, infalible regla de autoridad, conocimiento, obediencia, fe salvadoras. Entonces, nada puede estar igual a la Escritura. Entonces, nuestros hermanos continuistas atentan contra la Escritura, porque en el momento en que aparece, por ejemplo, en una iglesia, una persona diciendo, yo tengo una palabra de parte de Dios, lo que está diciendo es lo que voy a decir a continuación es igual a la Escritura. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A él o a la Escritura? Nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros rechazamos toda forma de revelación que sea extra bíblica. Cuando nosotros vemos algo que se está llamando revelación y es extra bíblico, nosotros abrimos nuestros ojos, abrimos nuestros oídos y pensamos que esa persona nos quiere engañar. No creemos en revelaciones extrabíblicas. ¿Por qué? La palabra revelación significa igual a la Escritura. Y cuando una persona dice, tengo una profecía de parte de Dios, o Dios está enviando un mensaje a esta iglesia de parte mía, la persona que dice que tiene el mensaje de parte de Dios está hablando por inspiración. Y nosotros creemos que la inspiración cesó cuando se terminó de completar. Se hizo perfecta, completa y estable la revelación de Jesucristo, que es la última revelación. Ahora, ¿cómo podemos explicar 1 Corintios 7 del 10 al 12? No lo voy a hacer en este momento porque solo me quedan 5 minutos. Lo voy a hacer rápidamente. En 1 Corintios 7 del 10 al 12, Pablo dice, bueno, vamos a tener que leerlo porque no me acuerdo bien del texto. 1 Corintios 7 del 10 al 12. Pues no es que no me acuerde, sino que no soy capaz de citarlo de memoria. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces, algunos dirán, vea, pero entonces parece que Pablo no creía en la doctrina de la inspiración, porque en este lugar él está diciendo, algunas cosas que les voy a decir son del Señor, las otras no las está diciendo el Señor, sino que las estoy diciendo yo, y eso daría la impresión como que en la Biblia podrían haber algunas cosas que sí son del Señor y otras que no. Esa es la impresión que da a simple vista, pero esto no es así. No es así. Lo que Pablo está diciendo aquí es, lo que les voy a decir a continuación, lo digo yo, no el Señor. Significa que cuando el Señor estuvo sobre la tierra, Él dijo algunas cosas cuando estuvo sobre la tierra. Entonces, cuando Pablo dice, esto lo dice el Señor, se refiere a las cosas que el Señor dijo cuando estaba sobre la tierra. Ahora, cuando Él dice, lo que voy a decir lo digo yo, no el Señor, significa que lo que va a decir a continuación no lo dijo el Señor cuando estuvo sobre la tierra, pero Él lo dice de manera inspirada, segura e infalible. No sé si me hice entender, lo expliqué muy a la carrera porque ya se me está acabando el tiempo. Si alguno queda con alguna duda sobre esto, pues más adelante podré explicarles bien. Entonces, rápidamente, otra inquietud. ¿Cuál es la mejor traducción de la Escritura? La mejor traducción de la Escritura es aquellas traducciones que se hacen del texto tradicional. Hay un texto que viene de la escuela de Antioquía de Siria, que se llama texto tradicional y se conoce en la historia de la Reforma como Textus Receptus. Esa es la mejor fuente para traducir la Biblia. Hay otro texto que fue diseñado o elaborado en el siglo XIX que se llama texto crítico. Esa no es la mejor fuente para traducir la Biblia. Y la mejor forma de traducir, una cosa es la fuente, la mejor fuente es el texto tradicional. Y otra cosa es la forma de traducir la Biblia. Hay dos formas de traducir la Biblia. Equivalencia formal, que es cuando el traductor traduce palabra por palabra,
y equivalencia dinámica, que es cuando el traductor lee lo que está escrito en el manuscrito original y luego traduce no las palabras, palabra por palabra, sino los conceptos. Esa Biblia no es la mejor Biblia. La mejor Biblia es la que traduce como palabra por palabra. ¿Y de dónde? Del texto tradicional. No tengo tiempo, pero voy a darles 2 ejemplos de una y otra. Una Biblia traducida del texto tradicional, palabra por palabra, es la Reina Valera del 60. Aunque no todo es del texto tradicional, la mayoría es del texto tradicional. Y la forma de traducir es palabra por palabra. Por eso la Reina Valera del 60 al momento es la mejor versión. Una Biblia que es traducida del texto crítico y no palabra por palabra es la Nueva Versión Internacional. No significa que la Nueva Versión Internacional sea del diablo. No vamos ahora a decir que todo lo que no es Reina Valera del 60 es del diablo, no. Es útil, es buena, la podemos usar, pero debemos saber cuál es la mejor. ¿Cuál es la mejor? La que traduce del texto tradicional y palabra por palabra. Finalmente, ya para terminar, me queda un minuto, una aplicación. Ya vimos la base bíblica, vimos la declaración de la confesión, vimos algunas preguntas de discusión y ahora veamos una breve aplicación. ¿Cuál es nuestra obligación si Dios nos ha dado tal escritura? Si Dios nos ha dado tal escritura, nosotros debemos esforzarnos por conocerla, debemos leerla. Hermano, es una vergüenza que usted esté aquí, tiene 10 años de cristiano y no ha leído la Biblia entera ni siquiera una sola vez. Eso es una vergüenza para usted como cristiano. Eso muestra que usted no ama a Dios, eso muestra que usted no tiene pasión por Dios y muestra que no sabe qué es lo que tiene en la mano. Hermano, usted no sabe qué es lo que tiene en la mano, por eso no lo valora, no lo estudia, no lo aprende. Es una vergüenza para usted que tiene 10 años de cristiano y no haber leído toda la Biblia siquiera una sola vez. Entonces, ¿cuál es la primera aplicación? Usted tiene que generar en su vida una pasión por la Biblia. Pasión por la Biblia. Si usted tiene pasión por Cristo, va a tener pasión por la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que tenemos que hacer a manera de aplicación es pasión por la Biblia. Pero segundo, debemos prepararnos para recibir más ataques contra ella. Ya hemos visto que la Biblia ha sido atacada, pero continuará siendo atacada. ¿Cómo va a minar la fe de los hijos de Dios? El diablo no puede separarnos de Dios. El diablo no puede hacer que perdamos nuestra salvación, pero sí puede hacer que vivamos aquí una vida miserable que deshonre a Dios. Y su principal estrategia es alejarnos de la Biblia, hacer que no la amemos, hacer que no la deseemos, hacer que no la conozcamos. Y para eso él va a atacar la Biblia, para que usted no la valore, para que usted no crea que verdaderamente es de inspiración plenaria y verbal. Y miren lo que va a aparecer en la pantalla. Lean con cuidado. ¿Sí leyeron? Muy bien, ningún comentario. Muy bien, hemos terminado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta clase. Realmente estos 45 minutos son como un suspiro, pero es lo que tú nos has dado para embriagarnos de tu verdad, para amarte, adorarte, conocerte más y ser alimentados e instruidos como iglesia.